quiero que sepan qué gran lucha sostengo por el bien de ustedes y de los que están en la Odisea y de tantos que no me conocen personalmente. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos capciosos. Aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro de ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Esta es la palabra del Señor. Pedimos, Padre, hoy, en primer lugar, que bendigas a todos los predicadores de la palabra en las congregaciones del Redil. Asimismo, como a todos los siervos que hoy, en el día del Señor, en este día que tú resucitaste, descendiste en el poder del Espíritu y fundaste la iglesia, nos reunimos para celebrar. Bendiga a los que predican la palabra de Dios. Qué responsabilidad tan grande. Y especialmente a los predicadores de las congregaciones del Redil en esta mañana. Bendíganos a nosotros, especialmente, Señor, que tú reveles tu misterio, que tú abras los ojos del entendimiento, que tú ilumines nuestros corazones para ver a Cristo de una manera nueva y fresca, que Él no sea religión, que Él no sea una varita de hacer milagros, sino la persona misma de Dios que viene a nuestro encuentro a transformarnos y cambiarnos con dolor y con bendición. Nuestro Dios se manifestó en la persona de nuestro amado Salvador Cristo Jesús, a quien amamos y servimos. Ven, manifiéstate entre nosotros, te lo pedimos por favor en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hemos comentado que queremos predicar la carta a los Colosenses como lo que es una carta. Una carta que le escribió una persona o unas personas dirigidas por Pablo a una congregación. Hemos comentado elementos de la carta. Algunos dicen que una de las características de las cartas es que uno, cuando intercepta una carta o lee la carta de otra persona, como en este caso, uno tiene solo la mitad de la conversación. Algo así como cuando usted escucha a alguien en la familia hablando por teléfono. Oiga, dígale que entonces no. Y uno dice, no, ¿qué? Y no, que eso está muy caro, que lo baje siquiera a la mitad. ¿Cuánto es la mitad? Y dígale que el otro día yo hablé con él. ¿Y quién es él? Y dice, no, uno entra en la mitad de la conversación. Y uno empieza a notar en esta mitad de la conversación que hay cierta atracción. Bueno, ¿cuál es la otra mitad? ¿Cierto? ¿Qué era lo que sabía Pablo de esta iglesia? ¿Qué le habían mandado a preguntar? Sabemos por la misma epístola que el fundador de la iglesia seguramente es Epafras, un discípulo de Pablo. Pablo no conocía esta iglesia. Y que Epafras ha visitado a Pablo en la cárcel. Y que en esa visita le contó de los problemas de la iglesia. Y uno empieza a notar que sabía Pablo de la iglesia en esta mitad de conversación. Y sabía, por ejemplo, que había asuntos con respecto al conocimiento, pero no cualquier conocimiento, porque hemos dicho que los problemas de esta iglesia que se detectan en la misma carta tenían que ver con el legalismo, el ritualismo y el misticismo o el esoterismo. Y todos estos tres problemas tienen que ver con conocimiento, y Pablo en la carta muchas veces menciona que comprendan plenamente, que entiendan plenamente, que por fin entiendan, que entiendan conocimiento.
Y entonces Pablo decide usar la palabra misterio. Miren pues, misterio. Era una palabra que en la época se usaba para asuntos bastante comunes en las religiones paganas, las religiones del misterio. Magos que hacían aparentemente milagros con trucos o lo que fuera, o con poderes demoníacos. Y la palabra misterio era muy, muy común. Y es que usted es un cristiano, pero usted conoce el misterio, esos conocimientos superiores. Y es que, hermanos y hermanas, en el corazón de todos nosotros hay apetito de misterio. ¿No vieron el video en Facebook? Que entra la muchacha y un señor vestido de bata blanca, con apariencia como de gurú, empieza a decirle: la semana pasada compraste una casa. ¿Cómo sabe? Como en esa iglesia sectaria y falsa de la profecía, donde: y esta semana tuviste una noticia. Yo tuve una noticia esta semana. Entonces ahí en el video de Facebook, y llega otra señorita: rompiste con tu novio hace menos de un mes. ¿Cómo sabe este señor? Y la muchacha solo pasaba por el parque, había una tienda y se sentó ahí como por curiosidad. Y el tipo empieza a decirle cosas. Y tu mascota está enferma. ¿Y cómo sabe que mi mascota está enferma? Y entonces al final caen las cortinas, no sé si vieron el video, caen las cortinas. Y resulta que detrás de este señor que aparenta ser un gurú, hay una cantidad de muchachos expertos en redes sociales, y tan solo con el primer nombre y la foto, porque le tomaron la foto, entraron a Facebook, a Twitter, a Instagram, y se las supieron todas de la vida de esa persona. Y pensaban, es claro, cuando se cae la cortina, se entiende el misterio. ¿Cómo es que este señor sabía todo eso? Y uno siempre quiere como saber el misterio, ¿verdad? Y no han visto, por ejemplo, un show. Van a pensar que yo veo mucha televisión y veo mucho Facebook, pero está bien. Les cuento las historias. Hay un show, no sé, no lo he visto recientemente, pero donde es un mago. Y es un mago que hace el show basado en que decide revelar los secretos de otros magos. Entonces ahí está el mago que parte a la señora en dos. Y entonces este mago primero hace el truco, parte a la señora en dos y después explica cómo funciona. Y las cámaras entran detrás y ven que son unos espejos. Ya entiendo. Y el tipo ha tenido muchas demandas. Porque claro, los otros magos dicen: no está quitando el trabajo. La paloma, ¿dónde aparece la paloma? Entonces él explica qué tal es. Y bueno, ahí está, ¿no? Y queremos saber qué es el misterio. Y entonces, hace unos años en los Estados Unidos, un señor con cierta reputación y una gran fortuna, el tipo era rico, publicó en un medio masivo en los Estados Unidos esta noticia: yo quiero compartir los secretos que tengo de cómo ser rico. Si usted está interesado y me envía $50 a esta dirección, en los Estados Unidos se usa mucho enviar cheques por correo, yo le garantizo que le demuestro cómo ser rico en una semana. Y si no se lo demuestro, le devuelvo su dinero. Y el tipo era conocido, tenía fortuna, no era un charlatán, era un hombre de sociedad. Entonces miles de personas mandaron su chequecito de $50. ¿Cómo le parece? A la siguiente semana él publicó en ese periódico masivo la siguiente nota: hagan lo mismo que yo. Pero claro, algunos de estos misterios, en el momento en que se revela, uno dice: pues ese ya es el único, porque el siguiente que lo haga, pues ¿qué sentido va a tener? Pero quiero contarles eso para decirles: hay en nosotros un asunto con este misterio. Miren por favor los textos bíblicos que Pablo nos presenta con respecto al misterio. Son 4 en Colosenses, como el pastor Efraín nos señalaba la semana pasada. Primero en el capítulo 1, en el verso 26, veamos desde el 25. De esta manera llegué a ser servidor según el plan de Dios, que me encomendó para ustedes el dar cumplimiento a la palabra de Dios. ¿Cómo le daba cumplimiento a la palabra de Dios? Anunciando el misterio. El misterio que había estado oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado. Entonces nos dice que es un misterio, pero es un misterio que se ha manifestado. El verso siguiente es la segunda ocasión
en mención de esto del misterio. A estos Dios se propuso a dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza. Esa frase está en mi corazón. La gloriosa riqueza de este misterio. Dios quiere dar a conocer la gloriosa riqueza. Eso debería darnos apetito de Biblia a los cristianos. Bueno, esa es la segunda ocasión. La tercera, capítulo 2, verso 2. Pablo quiere que sepan que él ha luchado por la fe y por la evangelización, para que cobren ánimo, permanezcan unidos y tengan toda la riqueza de nuevo que proviene de la convicción y el entendimiento. Así, con esas tres características mencionadas, conocerán el misterio de Dios. Entonces nos dice, el misterio es una persona. Es una persona en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué cosa es? Que esto lo supieran nuestros científicos, nuestros filósofos, que esto lo supiera la educación, que esto lo supiera cada ser humano, y Pablo desgastó su vida por eso. El misterio es Cristo, y precisamente al final, en el capítulo 4, San Pablo señala en el verso 2 del capítulo 4 que por favor se dediquen a la oración, que perseveren en ella con agradecimiento, pero que al mismo tiempo, mientras oran, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. ¿Cuál es esa palabra? El misterio de Cristo por el cual estoy preso. Bueno, aquí se nos deja ver que el Evangelio es misterio, que ese misterio es Cristo. Entonces vamos a ver dos cosas y aplicación. Primero, ¿en qué consiste este misterio del Evangelio? Voy a hacerlo aprovechándome del libro de Colosenses, pero me perdonan que no haga todas las citaciones de los textos bíblicos. Después quiero decir que ¿qué lecciones nos deja esto de que el Evangelio se nos presenta como misterio? Y que la persona de Cristo se nos presenta como misterio. Y después quiero hacer unas aplicaciones que me parecen esenciales para nuestra vida de fe y de discipulado. ¿En qué consiste el misterio del Evangelio? No es el uso pagano de la expresión misterio, como ocurre por ejemplo en la masonería. Hay unas escalas y hay unos pasos secretos que solo los avanzados. No. El misterio es algo que se da a conocer. No es en el sentido romántico, como en la canción hermosa y famosa de Silvio Rodríguez, el misterio del amor. No. Es en un sentido profundamente teológico. Es que en el Evangelio Dios corrió la cortina y nos dejó conocer una cosa que es inmensa y profunda, extraordinaria, como diría C.S. Lewis, que cada capítulo es mejor que el anterior. O como en la película La Gran Noche, cada plato de comida es más delicioso que el anterior. O como quien se adentra en una mina, cada metro que se avanza hay joyas y riquezas todavía mayores que ojo no vio y oído no oyó, y no han subido siquiera a la imaginación del ser humano. En mi limitada comprensión del misterio del Evangelio en Cristo, yo tengo 4 observaciones. Primero, del libro de Colosenses, que toda la realidad cósmica fue creado por medio de Él y para Él. Entonces cualquier seguidor de Jesucristo puede ir a la NASA esta misma semana y decirles: ustedes ya saben, parece, que tienen que esperar 40 años para saber si finalmente en ese planeta que acaban de descubrir hay vida inteligente o no.
Yo no tengo esa información, pero les puedo decir dos cosas esenciales sobre ese planeta. Primero, yo les puedo decir quién lo hizo. Eso lo hizo Jesucristo. Y segundo, quiero decirles para quién lo hicieron. No lo hicieron para el hombre. Eso lo hicieron para la honra y la gloria de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean poderes, sean principados, sean autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Ese es el Señor Jesucristo. Eso es un misterio. Es un misterio porque lo puedo conocer. Pero por Dios, podría pasar toda la eternidad conociéndolo. Segundo, el misterio del problema humano, que todo se arruina cuando no se consagra y busca adorar a Jesucristo. ¿Eres artista? Cuando tu arte no se enfoca en adorar a Jesucristo, lo arruinas. Quizás no lo arruinarás en la primera semana, pero va camino a la ruina. Tu empresa maravillosa que produce o vende productos o servicios maravillosos, si no se consagra para adorar a Jesucristo, va camino a la ruina. A ruina moral, a ruina económica, a juicio de Dios, porque Dios ha decidido que toda la creación exista y solo pueda funcionar en su mayor plenitud cuando existe para adorar a Jesucristo. Tercer aspecto del misterio, que Dios resuelve nuestra ruina, porque todos arruinamos eso, mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque a Dios le agradó reconciliar consigo todas las cosas mediante el cuerpo mortal de Jesucristo, para poder así presentarse a un pueblo santo, intachable e irreprochable. La salvación y la restauración de la humanidad dependen de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, el cuarto aspecto del misterio en Colosenses. En Jesucristo estamos completos. Y yo que pensaba que lo que yo necesitaba para realizarme en la vida era tener un nieto. Yo necesito solamente a Jesucristo. Con Él me sobra y me basta. Y yo no se los digo en forma simpática y cómica. Lucho contra la adoración de los nietos. Ese ídolo tierno de 10 meses. El misterio. Yo no necesito un esposo, unos hijos, unos nietos, una empresa, una salud, un negocio, un doctorado, un postdoctorado, no sé qué. Yo necesito a Jesús. Ese es el único que sacia de viento boca, en cuya presencia hay manantial de vida, delicias a su diestra para siempre. Ese es el misterio. Ese es el misterio del Evangelio. Así que, y me perdonan que pase por verdades teológicas, así pues, las leerán, no son difíciles de hallar en el libro de Colosenses. Hay que leer la Biblia
comprenderlos, hay que leerla despacio. Y hay que memorizarla para que esa palabra habite en nuestra alma. Así como memorizamos buenos chistes y noticias, marcas de ropa, hay que memorizarla para que habite en nuestra alma, para que nos infunda el aliento y para que venga en nuestro auxilio la poderosa espada en el momento que lo necesitamos. Ahí está, Colosenses. Entonces, en segundo lugar, quiero decirles 5 lecciones que nos deja el misterio del Evangelio en Cristo. Ahí van. Primero, exige fe. Exige fe. Es que por ahí hay quienes quieren tener fe sin fe. Hay quienes quieren tener fe sin fe. Seguir a Jesucristo sin misterio. Poder responder hasta que no me responda, pastor, todas mis preguntas, no sigo a Cristo. ¿Vos a quién estás pensando que estás siguiendo? Ni siquiera siguiendo a tu esposa respondes todas las preguntas. ¿O me van a decir ustedes, hombres, que entienden perfectamente a su esposa? No, señor, cada día uno dice, Dios mío, yo no entiendo a la mujer. Y piensas que puedes seguir a Jesucristo, pero cuando tengas todas las preguntas, no exige fe. ¿Vas a confiar o no vas a confiar? Segunda conclusión, segunda lección, digo yo. Es revelado. Mis amados, y no es revelado a todos. Porque hay gente muchísimo, 1000 veces más inteligente que yo, 1000 veces conozco personas que tienen inteligencias luminosas, que me da envidia, lucho con la envidia, cómo logran entender, cómo logran relacionar la cultura, la filosofía, chicos, Dios mío, y yo leo un poquito, después se me olvida. Hay gente tan inteligente, ¿y por qué ellos no? San Pablo nos responde en Gálatas capítulo 1, verso 16. Dios escogió revelar a su Hijo en mí. Yo es más débil, yo era como un abortivo, nos dice, yo no don nadie. Y Dios decidió revelarse en esa anciana, como mi linda y querida hermana Ruth, por quien oramos. Preciosa hermana, que entiende el misterio. Nunca fue a la escuela, por lo menos en esos sistemas de colegios, universidades, pero Dios le abrió sus ojos, le vio planetas y galaxias, le vio profundidades de la sabiduría y del conocimiento que ojo no vio y oído no oyó. Y Dios ha decidido revelárselo de acuerdo a su propósito a esos hijos y a esas hijas. Tercero, es sencillo. Es sencillo y suficiente. Miren, y en esta parte, leyendo, perdónenme de pronto, sí, seguramente el ejemplo no es el más apropiado. No sé cuántos de ustedes vieron la película El Código Da Vinci. Van a pensar que yo no vivo sino viendo películas. Ay, ese pastor no estudia la Biblia y no que ve películas, pero bueno, El Código Da Vinci. Este hombre, periodista, y la mujer que por alguna razón llega allí, no sé cuál de los dos es el periodista, un profesor, la chica es periodista, creo, se van a buscar por toda Europa. ¿Dónde está el misterio del código? Entonces la pintura, entonces el código es un número, el código es una palabra encriptada, el código es un lugar, el código es un símbolo y los persiguen a punto de muerte. Bueno, ahora hay que aclarar, ¿no? Eso ya se sabe, porque esa película el 90% es especulación y mentira. Es decir, esas son esas historias que crean y le hacen pensar a uno que eso es verdad, no es verdad, eso no tiene fundamento histórico. El libro inclusive fue demandado en las cortes por el copyright, por un lado, pero también por la falsedad histórica. Pero no deja de ser interesante. Pero el punto es este. Al final de la historia, no sé si ustedes se dan cuenta, se acuerdan de la película, el misterio es la muchacha, que falsamente pues, que era hija de Jesús con María Magdalena. Por eso pienso que el ejemplo no es muy bueno, pero ustedes me lo van a entender, y ustedes son buenos comprendedores de los ejemplos. El misterio termina siendo una persona,
Mire eso por favor, ¿ves? Yo he meditado mucho en esto. ¿Por qué nosotros casi siempre pensamos que la solución a nuestra vida es una persona? Es que si yo me caso, si yo encuentro un hombre que ojalá se parezca a Brad Pitt y tenga el carácter de San Pablo, dice la señora, te voy a decir, no existe, pero bueno, esa es la... Y el hombre también, que ojalá se parezca a Angelina Jolie enrasada con la Madre Teresa de Calcuta, pero no existe. Y todos pensamos que la felicidad se resume en una persona. No en un sistema político, no en un curso en la universidad, no en un bien material, en una mansión, una persona. Una persona. O si yo tengo un hijo, aquellos que anhelan el hijo, lloramos que Dios les bendiga con el fruto del vientre precioso. Pero muchas veces se vuelve ese ídolo de es que si yo tengo un hijo. Las damas especialmente que anhelan tener un corazón de la mujer y la mamá, ¿no? O el hombre, una empresa. Es que si yo tengo una empresa. Trabajando uno para otra persona toda la vida. Y anhela la empresa, el emprendimiento y todo aquello. Una cosa, se resume en una cosa. En una sola, es sencillo. Una cosa, no son muchas. Y esa cosa es suficiente. Y el misterio del Evangelio te dice, esa persona, que es una sola persona, y es suficiente, se llama Jesús de Nazaret, Dios de dioses y Señor de señores, Rey de reyes. Él es suficiente para ti. No te dejes engañar por tu corazón perdido. Él es suficiente para ti. En la vida y en la muerte, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la soltería y en el matrimonio. Él es suficiente para ti. Cuando no vives esa suficiencia, te vuelves idólatra, aunque le eches perfume de religión a tu idolatría. No, es que yo quiero esta empresa para dar plata para las misiones. Está bien, da plata para las misiones. Pero si Cristo no es suficiente para ti, tu empresa será un ídolo. No, es que yo quiero un hijo para criarlo para la gloria de Dios. Está bien. Pero si Cristo no es suficiente para ti, tus hijos serán un ídolo. Sencillo y suficiente. En cuarto lugar, establece el misterio, una comunión. Efesios 3:9, que no es bien traducido en la mayoría de las traducciones que miré, tiene esta frase: la koinonía del misterio. Me encanta esa frase. Que la misión cristiana entregada a la iglesia constituye la comunidad del misterio. Es decir, que mi fraternidad con ustedes, mis amados, no depende de qué equipo de fútbol, no depende de qué gustos tenemos, qué edad tenemos, sino es que a ti te llegó ese misterio. Tú entraste en ese misterio, yo también. Y vamos entrando en esa mina juntos. Y vamos pasando ese platillo que el siguiente es más delicioso que el anterior. Y vamos leyendo ese capítulo en nuestras vidas, que el capítulo que sigue es mejor que el anterior. Y vamos entrando abrumados, extasiados, con la aporeia, como decían los filósofos griegos, la expectativa, el asombro de quién eres tú. Que lo poco que conozco ya es un mar inmenso en el que puedo nadar, pero por favor, esto es un mar inmenso, infinito de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo, y que me invita a una comunión con otros, pero sobre todo a una comunión con Él. El misterio es el devocional por las mañanas. Yo no leo la Biblia porque yo no me sé ese versículo, yo lo he leído un poco de veces. Colosenses me lo había leído desde niño. Me despierto que yo no quiero seguir durmiendo, yo quiero clavarme en ese misterio. Es decir, sí, ya tengo mucha riqueza en esta mina, pero yo quiero ir un metro más allá, es que cada vez es mejor.
El devocional no se hace, la lectura bíblica diaria, la oración no se hace porque, ay, es que como yo no sé explicar la Santísima Trinidad, listo, explica la Santísima Trinidad, pero por favor, estás entrando en una relación viva con el infinito. ¿Pensado eso? Estás entrando en una relación viva con el infinito, con el que es todopoderoso, donde están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento, donde encuentras quién eres tú, para qué estás aquí, donde te conectas con la energía y la fuerza de Dios, fortalecido con el poder de Cristo que obra en mí, nos dice San Pablo al final del capítulo 1. Es comunión con el misterio. Yo voy a tener una relación con Dios que cada vez me va a sorprender más. ¿Cómo es que me amas? ¿Cómo es que me perdonas? Señor, ¿cómo es que me aguantas aunque me aguanto yo a mí mismo? Y voy avanzando en eso. Y Él me da su palabra y en la oración yo le respondo. Lindo eso y maravilloso. Que eso es el Evangelio. Y en quinto lugar, el misterio es nuestra predicación. Nosotros predicamos una teoría misteriosa. Esos que tratan de reducir el Evangelio a 4 puntos, a 2 principios, a 5 pasos, si bien prestan un servicio pedagógico en la comprensión del Evangelio, pero es que yo estoy presentándote a Cristo crucificado, que te muestra las profundidades del pecado en tu alma. Y te estoy presentando un Cristo crucificado que te dice desde la cruz, yo te amo. Y eso es una mina infinita. Yo apenas te puedo poner en la puerta, y si el Espíritu Santo te toca tu corazón, te lanzas como a una piscina gloriosa de la que nunca te quieres salir. En nuestra predicación, y por eso en varias ocasiones, como las que le leí al final de la carta a los Colosenses, Pablo pide, oren por mí, que pueda predicar coherentemente, argumentativamente, agradablemente, claramente, contemporáneamente, pero siempre voy a estar predicando un misterio. ¿Cómo es eso? ¿Que tú piensas que lo que necesitas es llenar el bolsillo de dinero y eso es lo que piensa todo el mundo? Y yo te digo, no. Me estás llenando de ídolos. Lo que necesita tu corazón es un encuentro vivo y verdadero con Jesús de Nazaret. Y esa persona dice, sí, suena muy bonito, pero ¿eso con qué se come? Es que, ¿cómo llego yo a eso? Me hago entender, ¿cómo llego yo a eso? Por favor, es un misterio. Así que es necesario también pensar en unas aplicaciones. En tercer lugar, voy a hablarles de unas aplicaciones. Primera aplicación: gratitud. Adoración. No por algo que pasa en la adoración, sino por algo que ya pasó. Dios reveló a Jesús a mi corazón. Yo no me postro en adoración solamente porque cosas pasan cuando adoramos. Sé que cosas pasan cuando adoramos a Cristo, pero también por algo que ya pasó. Un día yo iba en la carrera loca de todo el mundo, tratando de tener éxito, de llenar mi corazón con cosas, con personas, con experiencias, con educación, lo que fuera. Y Cristo me atrapó, aunque yo no quisiera. Y me reveló que la amada de mi corazón no era una mujer, una empresa, una teoría, sino Jesús de Nazaret. Y me postro en gratitud a mi Dios, porque Él escogió revelar a su Hijo. Segundo, intercesión. Es un mandamiento hablar a los hombres de Dios, pero es un mandamiento mayor hablar a Dios de los hombres, porque es Dios quien abre la puerta. Quiero informarle que cuando usted y yo predicamos, le predicamos a muertos.
usted se adentra en el cementerio que es la humanidad sin Cristo. Y usted le habla a muertos. Si de una de esas tumbas alguien levanta la mano y hace preguntas, lo cual sería muy aterrador, debe aterrorizar, es porque la bendita gracia de Dios despertó a ese. No debería sorprendernos que cuando prediquemos el Evangelio en nuestra familia y nuestros amigos nadie responda. Son muertos. ¿Usted espera que en un cementerio los muertos le respondan? Debería usted asustarse y decir: Dios mío, salgo corriendo, este se despertó. Porque Dios lo despertó. ¿Y cuál es la participación del cristiano allí? Tengo que decírselos. La oración. La oración. El ayuno y la oración. Por nuestros hijos, vecinos, familiares y amigos. ¿No le pasa que Dios le pone una persona en su corazón? Hijo e hija de Dios, ¿no le pasa eso? Que Dios le pone una persona en su corazón, una personita ahí que le hizo daño, o que sencillamente entró nuevo en la empresa, o llegó al vecindario. Usted vio a la señora como mal parqueada y ya, primero su corazón empezó a armar todos los chismes, porque chismosos que somos, pero el Espíritu le dijo: no, ora por ella. No tiene Cristo, está muerto. ¿Qué más va a hacer? Pero el Señor te ora por él. Y alguna puerta Dios a abrirá, enviar a obreros, él hará su obra. Intercesión. Tercera aplicación. Centralidad. Nuestra vida y evangelización han de ser cristocéntricas. Vamos a llamar evangelización sencillamente contarle a un vecino que pasó un milagro. Cuéntele que pasó un milagro. Yo no tengo problema, porque la palabra dice que contemos los beneficios y las maravillas del Señor. Pero no me diga que lo ha evangelizado si todavía no le ha dicho que hay un misterio maravilloso en la historia humana: Cristo y este crucificado, que revela las honduras del pecado y que revela la grandeza del amor de Dios. No tiene que saber explicarlo, porque si algo pasa es Dios el que lo hace. No piense usted que porque yo tengo 30 años de pastor, entonces yo convenzo más a la gente. Yo no convenzo a nadie, ni usted convence a nadie. Y yo sé que con mucho cariño usted a veces trae un familiar o un amigo: ay, pastor, háblele usted, que usted sí le sabe hablar. Yo entiendo la connotación de cariño que hay en esa búsqueda, porque quizás uno con los familiares no lo escuchan ahora, y no. Y entonces, ay, a ver su pastor, pues, y lo escucho. Yo entiendo las connotaciones, pero si algo pasa, no es por el mensajero, es por el poder del misterio. Así que tú tienes que poner el misterio adelante. Y la evangelización habrá de ser centrada, enfocada en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el engaño del legalismo? Que hacían pensar que el cristianismo era cumplir normas para agradar a Dios y sacarle milagros a Dios. ¿Cuál era el error del ritualismo? Que pensaban que era cumplir con ritos, con ceremonias, hacerse el bautismo, hacerse la cruz, hacer tomar la cena. Y cuando se hacían esos ritos, milagrosamente caía la unción, el milagro, la lluvia del cielo, lo que fuera. ¿Cuál era el error del misticismo, el esoterismo que tenían los colosenses? Que pensaban que se necesitaba un conocimiento por allá extraño, un rema, una cosa por allá, no sé de dónde, para que cayera. Y ahí sí, por fin, y eso venía en ese personaje que hace caer la gente y hace mucho milagros. No, 1000 veces no. Es la centralidad de la persona y la obra de nuestro amado Salvador. Él es el que es el camino al Padre y abre el cielo para ti. Es Él el que te da el Espíritu Santo. Es Él en quien es formado el cristiano. Es la centralidad de la persona. Cuenta testimonio. Yo no tengo problema que cuentes testimonio. Y que a la vecina le diga: yo quiero contarle mi historia. Yo una vez estaba enfermo y el Señor me sanó. Gloria a Dios. La palabra dice: exaltemos al Señor por sus maravillas. Pero no me diga que ha evangelizado hasta que usted no ponga delante de ese familiar o amigo la persona de nuestro bendito y amado Salvador y su obra todo suficiente y soberana para la salvación y la santificación. Y cuarta aplicación: la comunión del misterio. Ya me anticipaba diciéndoles: el devocional es un misterio.
Voy a poner este ejemplo a ver si los jóvenes así me dan más atención. Es como si cada mañana fueras a la salita de tu casa y encontraras un celular nuevo. El primer día, iPhone 8. Y empiezas a ver todas las aplicaciones y los recursos. Y te acuestas y llamas a todos tus amigos y te pones en el Instagram y en el Facebook y la foto con tu celular aquí al lado. iPhone 8. Soy el único que tiene iPhone 8. Y al otro día por la mañana bajas y en la misma salita, iPhone 9. iPhone 9 y tú no lo crees, iPhone 9 para mí. Y no lo puedes creer, papi. Y ahí está con tu nombre y todo marcadito y todo lo demás, te dan la clave, entras. Y al siguiente día, iPhone 10. Y entonces ya no duermes. Cada día te levantas más temprano porque quieres conocerlo más y tocarlo más y disfrutarlo más. ¿Cómo cambiaría nuestra vida devocional si entendiéramos que en el devocional somos invitados a adentrarnos en el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Ahí se acabaría la religión, ahí se acabaría el legalismo, ahí se acabarían los ritos y las frases de cajón, de la sangre, no sé, un poco palabras que han ido aglomerándose en el pueblo evangélico. Ahí entraríamos a la novedad de vida en Cristo Jesús. Y ahí estaríamos ansiosos por compartir por las redes sociales lo que vi hoy. Esto lo vi hoy, es que me adentré en el universo de Dios, por favor. Pero es que luchamos con hacer el devocional porque no hemos tenido mucha formación, ¿verdad? Y a veces no nos han enseñado cómo estudiar la palabra. Y no hemos hecho esa disciplina de entrar a un curso donde nos ayudan un poco más, donde nos responden preguntas. Porque de repente yo arranqué leyendo Levítico, y son leyes de salubridad y leyes ceremoniales para el templo, y escoger un sacerdote, hasta hablan de los calzoncillos de los sacerdotes. ¿Qué tengo que ver con calzoncillos de sacerdote? Pero están en la palabra de Dios. ¿Eso qué significa? Y necesitamos los maestros que nos respondan la pregunta y vengan a preguntarme: a propósito, maestro, ¿qué tiene que ver mi vida espiritual con los calzoncillos de los sacerdotes? En el libro de Levítico hay especificaciones sobre los calzoncillos de los... No estoy mintiendo, es verdad, es simpático, pero es verdad. ¿Qué tiene que ver? Eso tiene una aplicación muy clara para la vida cristiana. Que la santidad debe tocar nuestras partes íntimas. Que la santidad de Dios debe consagrar lo más íntimo de nuestro ser, que es nuestra sexualidad y nuestra intimidad. Claro que tiene una aplicación. Pero es que yo no había pensado en eso porque como no me han enseñado mucho. Entonces las iglesias cristianas pensamos que no solo están estos espacios maravillosos de adoración, de comunión, de enseñanza bíblica, donde predicamos la palabra a la creación visible y a la creación invisible, sino que están también espacios de crecimiento. Entonces ya saben de qué es lo que les voy a hablar, ¿cierto? De nuestra escuela bíblica integral. Qué belleza, ¿cierto? Ahí está. De nuestra escuela bíblica integral. Porque es que tú todavía no te has inscrito. Y claro, vas a seguir haciendo el devocional, seguro, y vas a destapar el celular nuevo todas las mañanas, pero vas a dejarte acompañar por un maestro que sabe un poquito más. No es que sabe todas las preguntas, pero sabe un poquito más, y se prepara. Y tú le haces una pregunta y se prepara para respondértela en la siguiente clase. Y entonces ahí ofrecemos 3 áreas que no solo tienen conocimiento, sino también aplicación. Tenemos 3 cursos ofrecidos en la congregación. El primer curso responde a las preguntas esenciales de una persona cuando se encuentra con Jesús. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué Jesús y no otros líderes religiosos? ¿Cómo se tiene fe? ¿Cómo nos guía Dios en la vida diaria? ¿Qué es esto del Espíritu Santo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo actúa? ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el resto de mi vida para la gloria de Dios? ¿Cómo resistir el mal y la tentación? Son 12 temas maravillosos, presentados de la manera más pedagógica y más hermosa.
donde no te van a juzgar porque, ay, usted sí no sabes nada. No, no, todos aprendices. Ay, qué tan buena esa pregunta. No habíamos pensado que eso es muy importante. Vamos a estudiarlo juntos. No importa que tengas un mes o 10 años o 20 años siguiendo a Cristo, porque entrar a este misterio es entrar siempre a la novedad de la vida en Jesús. Tenemos otro curso que es sobre el matrimonio, porque necesitamos como matrimonios aprender que el matrimonio es ministerio, que uno no se casa para ser feliz. Qué mentira la que nos metió el mundo. Uno no se casa para ser feliz. Tampoco estoy diciendo que uno se casa para ser infeliz, pero uno no se casa para ser feliz. Uno se casa para hacer feliz a otro ser humano para la gloria de Dios. Mi esposa es la oportunidad que Dios me da de servirlo a Él, mientras Dios va cambiando mi carácter. Porque si yo digo, yo me casé para ser feliz, me divorcio en una semana. Pero ningún ser humano me va a hacer a mí feliz. Y siempre voy a pensar que hay mejores oportunidades, y ella lo propio. Pero ahí vamos a aprender que matrimonio es ministerio. Y claro, temas fundamentales: entenderse el uno al otro, comunicación efectiva, métodos de resolver conflictos y tensiones, recuperar formas de donde hemos estado lastimados en el hogar, reconocer cómo las experiencias de nuestros hogares de origen nos afectan en el día de hoy, relaciones con las familias de origen y demás. Y ahí vamos a aplicar el misterio de Cristo. Y tenemos un tercer curso, el de padres. Ustedes que están criando niños todavía, y ustedes que están acompañando, estamos acompañando a nuestros hijos para que sean buenos padres, ayudándolos, orando con mucho respeto y mucho cuidado, para que sean buenos padres de nuestros nietos. Y entonces aprendemos que enseña la palabra de Dios y porque el hogar es escuela de santidad. Entonces, ahí vas a encontrar alguna opción para ti. He tomado esta aplicación en particular porque les digo con todo el corazón, los cristianos hemos de ser responsables con nuestra propia vida. Necesitamos conocer el misterio de Dios en Cristo y no solo hacer oraciones para que Dios nos haga favores. Debemos crecer, y podemos crecer por la gracia de Dios, y podemos disfrutar más la vida cristiana y ser libres del pecado y de las ataduras del ayer. Así que quiero hacer esa aplicación especial para nuestros cursos, y ahorita les voy a hablar otra cosita de eso. Oremos. Señor.